Estamos en tiempos de principio de dolores. Y así es. Estamos en tiempo de principio de dolores y debemos despertar. Debemos despertar antes que sea demasiado tarde. Mire, vea que las noticias que llegan es que fueron lanzados unos misiles a la vieja Jerusalén. Y como nunca cayó un misil en la explanada del templo. En la explanada del templo. Cayó un misil en la explanada del templo. Yo quiero decirle algo. Las imágenes que muestran son imágenes que muestran a Cúpula de la Roca, Mezquita de Omar, pero parece más cerca el misil, más cerca de la mezquita de Al-Aqsa. Quiero decirle que esa mezquita es la mezquita lo más sagrado, una de las cosas, bueno, de América, y esa mezquita que está en Jerusalén es la segunda de lo más sagrado para el mundo musulmán. Y no, podríamos decir, si se destruye, ¿qué intentarían hacer los sionistas? Levantar el templo, ¿verdad? Podrían ya levantar el templo. Entonces todas estas cosas debemos estar atentos, porque se levanta el templo y arrancan oficios acá en el templo. Bueno, ya ahí hace pantalla el anticristo, y entonces ahí empiezan. El mundo creyente que cree que va a ser raptado antes de la tribulación, entonces verá cómo se inaugura el templo y cómo se inicia. Eso va a ser tormentoso, porque ellos no están preparados para eso. Pero lo que queremos, pues, vamos a, en estos inicios de año, finales de diciembre, inicios de enero, por ahí quedó grabado, no sé si en el MI, no sé, en el Facebook, bueno, como todo, he sido atacado en ese sentido, pero la iglesia es testigo de que Yahweh nos regaló un pasaje donde nos hablaba de guerras, hambre, pestilencia, pestes, pandemia y fieras salvajes, animales salvajes, decía. Vamos a traerlo como un recorderis, de eso. Vamos a traerlo. Creo que estoy mal. Vamos a déjenme aquí para arreglar esto aquí, exacto. Ahí sí estoy bien. Entonces, vamos, ahí estoy bien. Vamos aquí, ya estamos bien. Y entonces estamos en tiempos de principio de dolor. Eso ya es un hecho. Ya es un hecho, porque la cosa arrancó. No estamos en la tribulación. Entiéndase que la tribulación prácticamente empieza es cuando se construye el templo, se presenta la antimachía ante el mundo, y a los 3 años y medio, él se voltea y él manda a freír espárragos a los judíos y dice: ya no más sacrificios, ahora les presento a su Dios. Y les presenta la abominación desoladora, y presenta su Dios, el Dios que él trae en su corazón. Entonces, allí es donde realmente empieza. En ese momento en donde él dice, es cuando ahora dice, porque van a ser perseguidos, van a ser masacrados, porque el antimachío se quitará la careta y dirá: yo soy el Dios, el verdadero Dios. Entonces, eso lo estamos
Pero lo que quería mostrarles, era ese pasaje con que iniciamos para que pues a los hijos de Elohim, Yahweh les va avisando. Yahweh les va avisando. Y en su palabra, en Ezequiel 14:21, nos decía lo siguiente. Nos daba esa visión de lo que venía para el mundo. Bueno, el ojo del mundo es Jerusalén, pero para el mundo en sí era porque así dice Yahweh Elohim, cuanto más cuando yo envié mis 4 terribles juicios. Yahweh nos habló en ese entonces de 4 juicios que venían para la tierra. De 4, porque así dice Yahweh Elohim, cuanto más cuando yo envié mis 4 terribles juicios contra Jerusalén, lo he tomado para nosotros que estamos por acá, contra el mundo y también contra Jerusalén, contra el mundo. ¿Y qué era? Espada, que es guerra. ¿Hay guerra? Bueno, de pronto usted en estos lares por acá, ay, no, acá no hay guerra. No, acá también hay guerra. Acá también hay guerra. Y guerra fea. Aquí en nuestra Colombia tenemos 200 años. Desde que inició esta patria, la patria boba, esta patria boba ha estado en guerra horrible. Y el mundo está en guerra. El mundo está en guerra. Jerusalén, Israel está en guerra. Dice, enviaré espada, hambre, fieras. O sea, hay unas versiones que dicen fieras salvajes o animales salvajes y plaga. Quiero decirle que, bueno, fieras, animales salvajes, porque en otra parte de ahí de Ezequiel 14 dice que todas estas fieras salvajes van a destruir a los hombres y van a destruir a los animales. Pero entonces, ¿qué será? ¿Qué será lo que vendrá para este mundo? Bueno, fieras, podemos ver fieras desde hace mucho tiempo. Hay fieras salvajes en el mundo destruyendo a los niños. Ahorita, bueno, alguien decía, ya pasó porque ya capturaron, ya se murió el de la isla de Epstein. Ya eso pasó, ¿no? Cuando una persona está viciado, o sea, entienda que eso era tomado primero como un vicio, como una degeneración sexual. Vamos a ponerle otro nombre para que no me cierren el video. Al niño, o sea, lo cogían y hacían vejaciones sexuales con esa criatura. Después se lo bebían porque creen que se rejuvenecen al imprimirle a esa criatura todos esos vejámenes, botaban cierta química que al bebérselos ellos se rejuvenecían. Eso ya está documentado. Así es, el mundo quiere tapar a sus líderes y aún los creyentes están tapando a esos hombres. Pero así es. Esos son los gobernantes de este mundo. Esos son los hombres poderosos de este mundo que son adorados y le dan venia. Y entonces, no solo contentos con eso, se lo ofrecían a su Elohim Baphomet. Yo quiero decirle que el hecho de que ese señor, porque él era un suministrador, él suministraba para ellos aberrante y tenían a la criatura como una materia prima. Quiero decirle que lo que se ha cerrado es una fuente de suministro pero hay otra fuente. Acaban de encontrar, doloroso, espantoso, las imágenes que vimos en esa tierra de USA. Acaba de encontrar unos policías una casa con unas jaulas
donde habían de 3, 4 años en jaulas. Se ha acabado eso, ¿no? Ellos no van a acabar. Ellos creen que esa es su vida, ese es su vicio. Cuando una persona está degenerada en ese sentido, nada lo puede aguantar porque lo que tiene son demonios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces, así dice la palabra. Dice que vendrán, ¿qué? Espada, guerra, hambre, fieras salvajes. Podrían ser, es que hay fieras, esas fieras van a acabar con todo, están acabando. Yo no sé si usted sabe que en el mundo, tanto la derecha y izquierda han aprobado, más la derecha porque es la que más gobierna en el mundo, han aprobado el asesinato de niños, sí, no lo dejaron vivir. Se habla de 80 millones anuales. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Esas palabras no se pueden decir, ¿no? O sea, pero porque no es que uno tenga miedo de decirlas, sino que le cierran y le tiran el video abajo y entonces todos tenemos que tener prudencia, pero usted me entiende lo que le estoy diciendo. Por eso Yahweh dice 4 juicios para la tierra: espada, hambre, fiera salvaje. Aún también no sabemos que puede salir a la palestra de este mundo. Algunos entes que ya los vean actuando en el mundo, fieras salvajes que acabarán con hombres y animales, y plaga, o sea, pestes, para exterminar de ellas hombres y animales. Hombres y animales. Pay attention. Porque esas fieras salvajes o animales salvajes, dicen en otras partes, suena algo terrible. Son cuatro ¿qué? Juicios. Eso lo dijimos. Y dice, sin embargo, en ella quedarán sobrevivientes, hijos e hijas que serán sacados. Saldrán hacia ustedes y verán su conducta y su obra. En todo el contexto de Ezequiel 14 habla de algo y dice, haré esto, pero si está Noé, si está Job o está Daniel, a ellos no los tocaré. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo en su palabra? Si hay hombres como un tal Noé, hombres que se guardaron, hombres que no ejercitaban el pecado, hombres que no tenían estilo de vida de pecado, bueno, eso lo vimos el sábado, Noé, Job, Daniel, si hay hombres como eso, entonces serán sacados, serán consolados de la calamidad que ha traído contra Jerusalén, contra el mundo, de todo lo que he traído sobre. Vuelve y juega. En Apocalipsis 12 y Apocalipsis 14 dice que vendrá, pero él guardará a aquellos a los suyos, aquellos que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen la simiente, tienen la fe en Yahshua HaMashiach. Son 2 cosas. Muéstrame tu fe y te diré si te salvo. Muéstrame tus obras y te diré si tu fe te salva. La fe es la que te salva. Pero la fe verdadera entonces es lo que dice allí. Y verán su conducta y verán sus obras. A esos serán, ¿qué? Sacados. Eso decía ¿quién? La palabra de Yahweh. Lo que viene, o lo que ya está viniendo, porque de pronto acá somos espectadores a través del internet, pero lo que están viviendo en todos esos países es terrible. Y muchos se creen poderosos. Muchos creen que la mano de la guerra, la espada, no va a llegar sobre ellos, porque es que son muy poderosos y se ufanan. Bueno, dobles rodillas para que no se acerque la peste, para que no se acerque la guerra, para que no se acerque el hambre, para que no se acerquen las fieras salvajes, porque lo que viene, viene con eso. O sea, eso a mí se fue mostrado y yo lo remito. ¿A quién?
a ustedes. Entonces, sin embargo, en ellos quedarán sobrevivientes hijos e hijas que están sacados, saldrán hacia ustedes y verán su conducta y sus obras. No es Job, Daniel, o sea, en el contexto está hablando de ellos, de esos, solo ellos no serán tocados. Así es también. En esa tribulación, en la hora de que vengan, en la hora de los principios de dolor, igualmente también Yahweh guardará al que tenga que guardar. ¿Ya? Eso es lo que está mostrando la palabra de Yahweh. Ahora sí nos vamos a ir a Marcos. Marcos 13, versículo 6. Muchos, bueno, ya él está diciendo, estos son los principios de dolores. Y en los principios de dolores y en esos tiempos, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Mesías. Bueno, a uno le dicen que es el Ciro, al otro le dicen que es el Mesías. Muchos creyentes están subiendo en ese bus porque es que ese hombre está trayendo respuestas, pero ¿será ese hombre el antimachía? Porque primero va a hacer pantalla el antimachía. Y el antimachía en propiedad es el que se va a sentar allá en el templo que construyan en Jerusalén. El antimachía. Dice la palabra. Nuestros hermanos de Judá no creen que ellos sean antimachía. Ellos están esperando un verdadero Mesías, pero van a ser engañados. Aún el constructor del templo es el que conseguirá todo eso. ¿Para qué? Para que el mundo judío se rinda a sus pies. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Mesías y engañarán a muchos. Engañarán, óiganse bien, engañarán a muchos creyentes, a muchos cristianos, a muchos, judíos. Claro, ellos van a ser en su mayoría los primeros que van a engañar. ¿Ya? Dice, yo soy el Mesías y engañarán a muchos cuando ustedes oigan de guerra y de rumores de guerra. Vea que allá dijo guerras, espada. Cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerra, no se alarmen. Es necesario que esto suceda, pero todavía no es el fin. Todavía no ha empezado la tribulación. Todavía lo que ha empezado ahora es principio de dolores. Todavía no es el fin. Está viendo guerras. Claro que las está viendo. Las hay. Y guerras espantosas. Tanto como le estoy diciendo, ya los misiles llegaron a la explanada del templo. Porque se levantan, vea, y de rumores de guerras, pero no se alarmen, es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, se está levantando naciones contra naciones, y reino contra reino, y habrá terremoto de diversos lugares, y habrá hambre, Bueno, nosotros acá, por estos lares, estamos de pronto desapercibidos, pero yo quiero decirle que mejor apercíbase, mejor vele, porque usted sabe, cuando empiezan a bombardear esas refinerías de petróleo, empiezan a bombardear esas refinerías de gas, ¿sabe eso que va a producir en el mundo? Empiezan a cerrar el estrecho de Hormuz, los iraníes. ¿Sabe qué va a producir eso en el mundo? Hambre. ¿Será que llegará hasta acá, a estos lares? ¿Será que eso no nos tocará? Doble rodilla. Y ojalá eso no pase acá en estos países. Doble rodilla, porque lo que se ha dicho, vean, dice la palabra de Yahweh que nada de lo que le ocurre al hombre es gratuito. Algo pasa, algo está sucediendo. Y todo esto que está sucediendo no es gratuito. El mundo se lo ha ganado. El mundo se lo ha ganado. Y entonces, lógico, vemos a niños, vemos a ancianos destruidos, y entonces queremos rasgar las vestiduras. Pero en vez de rasgar la vestidura, deberíamos alzar los brazos a Yahweh y decirle, Rajen, Rajen, misericordia, misericordia.
Yo en estos días lloraba y le decía a mi padre, hacer misericordia por mis nietas, por mis nietos, misericordia, misericordia, porque lo que viene es terrible. Eso es, no, ya lo estamos viendo, lo que viene no, lo que estamos viendo. Lo que pasa es que nosotros en estos países por acá, que también somos bastante folclóricos y nosotros no hacemos nada hasta que no nos toque. Entonces cuando despertamos, entonces estamos entretenidos. Pero deje de entretenerse, amigo, deje de entretenerse, porque mañana habrá hambres y esto será solo el comienzo de dolores. Entienda, guerra, hambre, peste, pestilencia, pandemia y fieras salvajes. Apenas será que el principio de dolores. Acá lo está diciendo, acá se lo está confirmando. Acá tiene este orden, le he puesto este orden en Mateo 13 para que vea, porque ese es el orden de las cosas. Todavía no es la gran tribulación, porque la gran tribulación comienza después que el antimachía haga pantalla ante el mundo presente y los pastores y líderes y grandes eminencias se rendirán ante él. ¿Está su iglesia ya en nómina? No sé. Eso solo lo sabe Yahweh y su pastor. Pero eso es lo que viene. Dice así, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y le causarán la muerte. Pongo un asterisco ahí porque voy a ampliar sobre eso. Porque aquí está hablando de la familia. Y ustedes serán odiados por causa de mí, de mi nombre. Serán perseguidos. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Hacia dónde van a llevar el mundo? ¿Hacia dónde lo están llevando? ¿Hacia dónde lo están llevando? De tal manera que los creyentes, ahorita que pasó la pandemia, los pastores y los líderes llevaban a sus rebaños y les decían, ¡hay que ponérsela! Mire todo lo que está saliendo a flote. A nosotros, a este pequeño reducto, Yahweh le dijo, es veneno. Y yo le dije a mi feligresía, es veneno. Pero en su gran mayoría, por miedo, por lo que sea, los obligaron. Se fueron y se pusieron, ¿qué? El veneno. Es veneno, confirmado. Confirmado por las grandes entidades médicas de Estados Unidos. Es veneno. Usted, si se metió 4 o 5 aquí, tiene veneno. Tiene veneno. ¿Cómo se lo saca? Abrió el templo, su genética está abierta. La genética está abierta. Entonces, hay que perseverar hasta el final. Hay que guardarse hasta el final. Hay que obedecer los mandamientos de Yahweh hasta el final. No es que yo fui, hice una oración, lloré, brinqué, ay, qué lindo, y me sentí. Pero si siguió en ejercicio, en práctica de pecado, allá ahorita dijo que eso no va a guardar. No lo va a guardar a eso, porque eso eran falsos. Entonces, ¿qué dice la palabra de Yahweh? Vamos a seguir. Habla de familia. Ojo, habla de una familia. La familia va a ser dividida. Cuando una familia es dividida. ¿Cuándo es una familia dividida? Vea, lo voy a decir. No es que pelearon, no. Solo si un integrante de esa familia, ya sea la mujer, el hombre o el hijo, pero más que todo, pues, lógico, los sacerdotes de ese hogar, los jefes de ese hogar, si uno de ellos es un torcido que ejercita el pecado, pero que se las da de buena gente y de muy santurrón o santurrona en el hogar, él ya dividió. Porque esa persona, entienda, nuestra lucha no es contra carne ni sangre ni contra huestes de maldad, nuestra lucha es contra entidades de maldad. Y esa entidad de maldad, esa potestad de maldad,
sabe que esa persona está esclavizada del pecado y la va a usar para terminar de destruir a los demás. Entonces, ya de por sí, la casa está dividida. Aunque el Señor todavía traiga la plata y la otra señora traiga la plata, ya esa casa, por el pecado, por el ejercicio de uno, por la práctica de uno. Mire lo que dice Malaquías le dice a los sacerdotes y también le dice a los padres: tu bendición hacia tus discípulos, tu bendición hacia tus hijos, yo la cambio por tu perverso corazón y por tus acciones contra los mandamientos de Yahweh, la cambio en maldición. Eso dice la palabra de Yahweh. No se engañe, no se engañe. Solo los que tengan a Yahshua de verdad en su corazón y como de verdad lo tienen en su corazón, guardan los mandamientos de Yahweh, esos serán guardados. Esos serán guardados. Y cualquiera familia que esté en esos estados, así vaya a la iglesia, pero la persona es un torcido, esa persona ya tiene dividido, y una casa dividida, un hogar dividido, no puede permanecer, le está llevando maldición. De pronto ama a su hijo, a su hija, bien la ama, pero también la aborrece porque le está llevando ¿qué? Perdición, en vez de estar siendo vallado por su hogar, está llevando perdición. Eso es lo que está mostrando la palabra de Yahweh. Entonces la familia es la primera estructura, el cimiento para formar al hombre. Entonces cuando ese hogar está podrido por alguien o por algo, esos niños y esas niñas son los que chupan todo. ¿Ah? Vea lo que dijo un sobrino de uno de los grandes pensadores de este mundo, se puede decir, de la psicología, del psicoanálisis, Freud, Sigmund Freud, judío, era, bueno, se puede decir un escogido que tuvo una decisión y dijo: no, yo a ti no creo, ya, porque es que el hombre, aunque es que es escogido, él tiene decisión. Ahí está un hombre que se convirtió en ateo de tanto que sabía. Y su sobrino dijo lo siguiente: los pensadores, las corrientes de este mundo, los que manejan, bueno, es Satanás, pero Satanás los utiliza como alfiles. Y dice su sobrino: si quieres controlar una población, no ataques a las personas, ataca a las estructuras que le dan su identidad. A las estructuras, a un niño, su identidad se la da su estructura familiar. El cimiento se lo da ¿quién? Su familia. Entonces ese niño que se levanta viendo el ejercicio de pecado en sus padres, ¿cómo será? Porque eso era lo que hizo, bueno, eso es viejo. Antíoco Epifanes encontró un pueblo que guardaba los mandamientos de Yahweh, guardaba los mandamientos, y él dijo: ¿a qué ataco? Le voy a arrancar los mandamientos, le voy a arrancar su fiesta. ¿Y sabe qué hizo? Los llevó a comer cerdo, sacrificaba cerdos en el templo y lo llevó a sacrificar cerdos. Y ese hombre, ahorita le voy a decir qué otra cosa dice. Ese hombre, porque esa era el helenismo, llevar al judío al helenismo, a las corrientes del mundo, porque eso es lo que ellos hacen. Ataca su estructura, la familia, ataca a su creencia, a esa creencia de ese pueblo, y entonces a esa familia le arrancó los mandamientos de Yahweh. Quiero decirle que los creyentes en su mayoría, los creyentes cristianos en su mayoría, tienen 1950 años donde les arrancaron los mandamientos de Yahweh. Y este señor Antíoco Epifanes sabía que quitándole los principios, y entonces, ¿qué hace el mundo y qué hace Satanás? A través de sus gobernantes, ya sea de derecha, izquierda, si usted se pone a revisar quiénes aprobaron, por ejemplo, el matrimonio de manitos partidas y de arepitas, por decirle así, no despectivamente, sino porque no quiero meterme, no quiero que me bajen el video, porque eso es malo hablar. O sea, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Isaías 5,
Y entonces, ¿sabe quiénes lo firmaron? Vaya y revise, los más conservadores. Ya, ellos fueron los que diligenciaron todo eso en el mundo entero. Por eso le estoy diciendo, le estoy hablando de que en el mundo entero se registran 80 millones de asesinatos legalizados por los hombres de estas patrias, de estos países, en el mundo entero. Y usted corre a defenderlos, y este es el que va a traer la solución cuando abiertamente se presentan como lo que son. Son enemigos, hay proyectos hasta asesinos. Entonces, usted que el darle la bala a ellos, y esos señores estos pastores llevan a estos engendros del mal y los presentan como la solución, cuando son unos perversos, enemigos de Yahweh. Y la gente corre, y muchos de los cristianos corren y pelean por ellos y defienden. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tanto el uno como el otro va a atacar la estructura de la familia. Va a atacar los principios de la familia. Por eso en las iglesias, principios, usted nunca en una iglesia va a escuchar que están predicando de los mandamientos de Yahweh, porque esos son principios, son estructuras de una mente sana, de un espíritu sano, de alguien que se sale del sistema, que se sale de esas corrientes del mundo. Pero esas corrientes no son, no, esas corrientes vienen de Antíoco y Epifanes desde el Imperio Romano, más atrás. Yo le voy a decir para que usted no, desde la fundación del mundo, desde cuando salieron allí en el Edén, Irak, se creó la primera civilización sumeria. Empezaron a creer en tres dioses. En tres dioses empezaron a creer. ¿En la qué? En la civilización sumeria. Se pervertieron. Y Yahweh, porque a los hijos de Elohim que había mandado a gobernar se torcieron, o yo no sé qué le pasó, pero entonces él dijo, yo voy a reservarme una heredad, pero estos se pervertieron en el mundo. Génesis 6 dice que se enamoraron de las mujeres de los hombres. Y entonces ha venido ¿qué? Una perversión. Entonces, la familia es la primera estructura. Entonces, ¿qué dice este señor? Si quieres controlar una porción, no atacas a la estructura que le dan su identidad. El cristianismo dice, yo tengo mi identidad en Cristo. No tienes identidad en Cristo, no tienes identidad en Mesías, porque el Mesías dijo, yo no he venido a abrogar los mandamientos, yo soy la ley. Yo soy la ley. Yo ando en la ley, yo camino en la ley. Y entonces, porque son principios, y una población sin principios está perdida. El mundo está perdido, el mundo está hasta para arriba, cada día más. Eso no es nuevo, eso no es de ahorita, eso es antes. Y por eso los apóstoles dijeron, eran de nosotros, pero salieron con su grecorromano, con sus sofismas y con sus creencias paganas, salieron de nosotros. Entonces dice su palabra, no es su palabra, es lo que dicen estos señores. Un señor, Noam Chomsky, un filósofo, decía, una idea se repite tantas veces en la música, pay atención, en los desfiles, en las películas, en los conciertos, en los noticieros, bueno, yo agrego eventos, en todas cosas. Ahorita en unos olímpicos de por allá presentaron a la cena de Yahweh y presentaron a la cena de Yahweh con drag queen y con todas esas cosas. ¿Qué es lo que tratan? O sea, vea lo que termina diciendo. Una idea que se repite tantas veces en la música, en los desfiles, en las películas, en el Netflix, en la televisión, en las novelas, en los conciertos, en los noticieros, todo eso le pertenece a
Satanás, toda esa gente que cree en ellos y se muere por él, les pertenece a Satanás. Todo termina pareciendo normal. Eso es lo que trata. Antes, yo cuando tenía 60 años atrás, era normal, muchas cosas. O sea, ver a un varón con varón. Aquí lo sacan, son nuestros candidatos besándose con otro hombre, una mujer también besándose con otra. Eso era espantoso en mis tiempos, pero ya está normalizado. ¿Por qué? Porque empieza a normalizar en todas partes y porque uno quiere normalizarlo en las escuelas. Eso está allí, para los niños, aún para que cambien de sexo, aún para, ya, desde allí, y empiezan, y entonces, esa es la idea. Entonces, a lo perverso usted le dice, no, eso lo hace todo el mundo. Y aún ya las iglesias dicen, no, pero es que a mí alguien, un líder, una persona hablándole yo algo y me dice, pero hermano, ya uno tiene que ir cambiando porque es que los tiempos cambian, ya cambia, sus mandamientos cambian, sus principios cambian. Eso hay que aceptarlo. ¿Quién te dijo eso? Vea lo que dijo su palabra ahorita, decía, hasta el final tienes que perseverar. No puedes vender tus principios. No puedes cambiar tus principios por un plato de lentejas. Entonces, ¿qué termina? Lo hacen normal. ¿Cuál es la idea? Cuando usted ve todo eso, pero si nuestros gobernantes, si nuestra alcaldesa, nuestro alcalde, nuestro presidente, es normal. Y todo eso que está, o sea, toda la herrumbre de ese país que se admiraba, toda la herrumbre que ha salido, eso es normal. Que un gobernante ya esté sentenciado por cientos y cientos de casos y los casos sean tan explícitos y tan evidentes, pero no, a esos los defendemos. Y es que eso es un siervo de Elohim. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo eso? Señor, porque se ha ido normalizando esta hecatombe moral en el mundo. Y entonces, ya es normal. Y la viejita dice, ya, eso es normal. Porque ya está nada, ya. Eso es, hay que aceptarlo. No a lo bueno, a lo malo nunca le diga que es bueno. Manténgase. Y eso es lo que queríamos enseñar, por eso decíamos, entonces tus valores son ridiculizados. O sea, ya te ridiculizan en los medios informativos cuando tú sales. Tú eres el anormal. Entonces, por favor, ahorita también un amor por los animales. Cuando Yahweh dijo, los animales tienen que estar en un lugar. Ahora es un amor por los animales. Qué cosa tan espantosa. O sea, sí, yo sé que el animal, pero por favor, eso es producto de la deshumanización. Entonces me aferro a un animal porque el animal no me va, ¿cómo se llama? El animal no me va a reclamar, pero esos pitbulls le dan dientes así sea el dueño más amado, más querido, le dan dientes el día que se cogen furia. Entonces tus valores son ridiculizados, el anormal eres tú, el ridículo te silencia. Tú no puedes dejar de silenciarse. Por eso yo salgo acá, por eso emito estos tiempos, estos chavalos, emito al aire y lucho y me esfuerzo, aunque no soy muy docto en estos manejos, pero hay voces que tienen que salir. O sea, a la gente no le gusta esto, a los creyentes no les gusta esto, a los creyentes de corrientes del mundo, porque aunque usted llegue a una iglesia y vea una cipote orquesta grande y los ve cantando, pero nada de transformación en su vida, nada de apartarse del pecado, eso es otro club, eso es otra manera de mundo, entiéndalo, es otra manera de mundo. Aunque usted vea mucha gente allí llorando y tal, eso es otra manera de mundo. Entonces dice su palabra, Efesios 2:2 dice, viviendo en pecado en el pasado. Sí, o sea, ¿cómo andaba? Viviendo en el pecado en el pasado.
siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que actúa ahora entre los hijos de rebeldía. ¿Cuáles son los hijos de rebeldía? Los que pisan los mandamientos de Dios. ¿Quiénes son los ministros? Como dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí, ministros sin mandamientos, ministros sin ley. Apártense, les va a decir. Pero tienen un buen show, declárale, declaro esto y tal. Y tienen un buen show, pero ¿cuánto de vida transformada en su pueblo, en esa gente? O esa gente va a un despeñadero espantoso. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Por eso usted tiene que velar, usted tiene que llorar, acercarse a Yahweh por su familia, porque la familia está siendo atacada en todos los frentes. En la televisión, usted ve Netflix, usted ve una película, si usted no la debe, ahí le mandan el mensaje, hombre con hombre, besitos para allá, agarradera, y ay, el niño y la niña, ay, qué película. En los muñequitos también le van mandando el mensaje y el peladito se va adoctrinando y va acabando con su estructura y va creando en él una estructura de maldad. Así hizo Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes quería arrancar los mandamientos de Yahweh al pueblo judío. Y no se dejaron. Ahí está la historia. O sea, un libro como historia. Si no dicen, no, es que ese libro no es, pero es historia. Porque aún el evangelio es histórico y la historia confirma que Yahshua existió. ¿Ya? Así también el libro de los Macabeos, comparado con la historia, dice, sí señor, esto fue verdad. Judas Macabeo se levantó contra ese tipología de anticristo, antiley. Ese es un antiley. Todo aquel que usted oiga hablando en un atril o en un programa de televisión contra los mandamientos de la ley, ahí tiene el espíritu del anticristo. Porque ese señor que se va a sentar, él va a abolir, él ya va a decir, no señor, eso ya no va más. Eso es Solín y sus leyes fuera, aquí no más. Y terminará de acabar con lo poco que queda. Entonces, vámonos a su palabra. Vámonos a su palabra. Y ya entonces sí, volvamos otra vez a Marcos 13, versículo 14. Pero cuando vean la abominación desoladora, puesta donde se debe estar, ahí, ya. O sea, 3 años y medio de respuestas y de belleza, ya está construido el templo y tal, y todo el mundo le va bien, le dan vida eterna a las personas con la tecnología, según ellos. Van a vivir más, van a tener esto, van a tener aquello. Entonces, cuando digan paz y seguridad, entonces este señor dirá, no más. Y entonces, en ese mismo templo, como en los tiempos de Antíoco Epifanes, que él colocó, le voy a decir que colocó, él colocó un Zeus olímpico, porque él era griego, y entonces él metió un dios griego, el Zeus olímpico. Zeus, por eso es que yo arranco de las versiones y no pongo Dios, porque Zeus igual a Dios, en términos griegos. Zeus es en griego, Dios es en ¿qué? En español, es lo mismo. Entonces por eso nosotros ponemos el nombre hebreo Elohim, hebreo, no griego, porque el griego y el griego, como dicen ellos, fue dado por el dios Prometeo. Entonces, nada de eso. Por eso evitamos, aunque ya estamos habituados al Dios, al Señor y todo eso, porque Señor es Baal, entienda, Señor es Baal. Ay, Señor. Y esas canciones, pero le están cantando. O sea, Yahweh entiende la ignorancia, sí, pero cuando uno aprende, entonces uno evita y dice, no, yo no. Sí, muchas veces le hablé así, muchas veces aceptó por mi ignorancia, pero ya basta los tiempos de ignorancia, dice la palabra de Dios. Y nos dijo a nosotros, cuando
cuando Yahshua entró a nuestro corazón. Pero cuando vean la abominación desoladora puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, porque aquellos días serán de tribulación. Ahí ya. ¿Me entiende? Ahí lo está, la palabra misma le está diciendo los tiempos y cómo van las cosas. Primero tiene que ser pantalla, el antimachía. No ha hecho pantalla, entonces estamos aún en los tiempos de principio de dolores. Pero cuando ya él aparezca y ponga la abominación desoladora en el templo, como la puso Antíoco Epifanes, es tipología. Y lo que él hizo es tipología de una ¿qué? Porque las profecías también son cíclicas, se vuelven a repetir. Ya. Entonces, cuando esto suceda, dice, venga entonces, sí, inicie la tribulación. ¿Cuándo inicia la tribulación? Cuando pongan en el templo, ¿qué? La abominación desoladora. Pongan al dios Zeus o, bueno, hay unos que dicen que es el dios Zeus que puso Antíoco Epifanes, otros que dicen, no, fue a Baal-Simá, algo así, a Baal-Simú, que es una triada fenicia. Vamos a abrir aquí su palabra. Y estamos viendo entonces, porque en aquellos días será de gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Leín hasta ahora, ni acontecerá jamás. Vean el orden de las cosas. Vean el orden, no se deje engañar. Este es el orden que dice en Mateo, que dice en Marcos. Yahshua mismo, usted es creyente de Yahshua, usted es cristocéntrico, usted se centra en lo que dice Yahshua. Yo no sé entonces por qué en las inferencias de alguien distinto usted cree cuando no es así, no es así, no es así. Entonces vamos a seguir viendo su palabra y nos vamos para Marcos 13, 20. Ahora sí, Marcos 13, 20. Vamos a verlos. Ya, dice, si Yahweh no hubiese acortado, pella atención a esto, si Yahweh no hubiese acortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero a causa de los escogidos que él eligió, acortó los días. Entonces, ¿están o no están? Entiende una cosa, son las 12 tribus. No es Judá. Cuando dice la angustia de Jacob, entienda que no es la angustia de los judíos, es la angustia de Jacob. Y Jacob representa 12 tribus. Jacob, Judá, que está allí, que siempre ha estado cerca y siempre ha estado identificada, más 10 ovejas perdidas de la casa de Israel que Yahshua vino a buscar. Él no vino a buscar más nadie, él vino a buscar a las 12, a los elegidos. Entonces, por causa, pero esos están en el mundo. Fundaron naciones en el mundo, llenaron la tierra como se le había dicho a Abraham en la cabeza de Isaac y después de Isaac en la cabeza de Efraín, el jefe de las otras tribus, del otro Israel, de la casa de Israel. Está en la casa de Judá y aquel es la casa de Israel. Esos gentiles son escogidos. Y entonces no habla de una iglesia gentil cristiana escogida, no, aquí habla de los 12 escogidos. Y si fuese así, aquí está diciendo que los escogidos, por causa de ellos, se acortará la tribulación. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, no se dejen engañar, aquí este señor que está trayendo respuestas para el mundo y tal, y vida, y esto y aquello, es el Mesías, y por lo tanto vamos a sentarlo y vamos a aceptarlo. Ellos serán engañados por muchos creyentes, muchos cristianos también. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o miren, allí está, no le crean, porque se levantarán falsos Mesías y falsos profetas, y mostrarán señales prodigiosas. Habrá hasta... Pienso que habrá hasta prosperidad y abundancia y respuestas de todo tipo, pero ahí está el engaño, ahí está la perdición. Y mostrarán señales y a fin de extraviarla, de ser posible, a los escogidos. ¿Dónde están los escogidos? Allí están en la tribulación.
Pero ya empezó la tribulación. Aquí ya en el 22 ya empezó la tribulación. Yo no estoy diciendo que no haya una toma del pueblo de Elohim, pero es cuando dice, aún lo dice en el Salmo, en Mateo 24, dice Yahshua, después de la gran tribulación. Yo recojo a los escogidos, pero los escogidos que le tengan a él, que hayan creído en él y que en su libre albedrío y su libre voluntad hayan creído y hayan tenido fe en que él era el hijo de Elohim y que ese hijo de Elohim había muerto en la cruz por sus pecados. Y muestra de eso, guardaban los mandamientos de Yahweh. Eso es. Lo otro me da mucha pena, le dirán, apartados de mí. Váyanse con sus pastores que les decían que no había mandamientos que guardar, que se podía pisotear porque ya en esa cruz le habían dado licencia para pecar, licencia para pisotear los mandamientos de Yahweh. Eso no está en la palabra de Dios. Porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Ahí está en su palabra. La estamos presentando también en YouTube. Y seguimos en el versículo 23. Pero ustedes estén alerta. Estén dormidos. No, porque es que aquí no está pasando. Es una pelea por allá, después del mar. Eso son horas y horas de aquí lejos. Aquí no va a venir nada. No sé. Yahweh así sea y tenga misericordia de nosotros. Pero ustedes estén alerta. Porque de todas maneras, muchos hermanos están cerca. Muchos pueblos están cerca. Pero ustedes estén alerta. Vean que se los he dicho de antemano. Yahshua dice, de antemano. De antemano le estoy diciendo esto. De antemano le estoy diciendo que es al final que yo recoja a mi pueblo. De antemano. De antemano que dice que los escogidos van a estar allí. Se lo está diciendo el mismo Yahshua. Usted es cristocéntrico. Sus creencias son centradas en quién. En Pablo, en la mala interpretación que han hecho los teólogos de Pablo, como dijo Pedro que iba a suceder. O cree a Yahshua. Dice así. Dice, pero ustedes estén alerta. Vean que se lo he dicho todo de antemano. Pero en aquellos días, después, ¿usted entiende el término después? Después de esa tribulación. Vea, ahora ya viene, después de esa tribulación, vea lo que viene. El sol se oscurecerá y la luna no dará luz. O sea, las cosas se pondrán peores. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Vea el orden que enseña Yahshua. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes. Yahshua no viene escondido. Y que voy a tomarlos escondidos. No, él no tiene por qué esconderse. ¿Quién? Yahshua. ¿De quién se va a esconder? Dice, entonces viene la segunda venida, porque son dos. Una que ya vino, se subió a un madero y murió por nuestros pecados y nos dio vida eterna. Y ahora ya viene a recogernos. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Eso le estamos colocando allí en la palabra. Yo no traigo otra cosa, yo traigo palabra y de pronto parte de historia y parte de lo que dice el mundo para que sepan dónde lo está llevando. En el 26, entonces, vea que entonces él enviará a sus ángeles y reunirá a sus escogidos. Como dice Mateo 24, y después de la gran tribulación, de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo, así también ustedes cuando vean que suceden estas cosas, sepan, ya huele, ya estamos en los dolores de parto. Estamos en el principio de dolores, cuando la mujer empieza con los principios de dolores. Apenas son unos principios y está maluca la cosa, porque ya sabemos todo lo que viene con eso. Ya bueno, nos está engañando. Entonces, que diga, así también ustedes cuando vean que suceden estas cosas, sepan, confirmado, que Él está cerca. Ya a estas alturas, hasta aquí, ya el antimachía hizo pantalla
y ya la antimachía hizo lo que hizo en el templo. ¿Ya? En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que esto suceda. Muchos afirman que esta es la generación que esto suceda. Bueno, pero ahora viene cuando el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vean, lo que les estoy diciendo dice esto es así y así. Si usted no lo cree, si usted cree en otra cosa que le enseñaron y siempre está buscando que le refuercen esa creencia, ya sí es problema, porque la palabra de Yahweh lo que hace es abrirnos y el Espíritu de Santidad nos da la oportunidad de ver la verdad, de ver la verdad. Entonces, seguimos viendo su palabra y en el 32 dice, pero aquel día y aquella hora nadie lo sabe. Vea lo que dice esta versión. Pay attention, para que sepa que el Padre es el Padre. Esa perversidad que el Padre tiene la misma jerarquía que el Hijo, eso que es, eso cuando ha ocurrido. El Padre sabe algunas cosas, el Padre es el creador y puso a participar a su Hijo en la creación. Bueno, bien, digamos que sí, pero el Padre es el Padre es el que lo envió, el Padre fue el que le dijo, súbete a ese madre. Y entonces dice él, pero aquel día o aquella hora nadie, ni siquiera los ángeles del cielo. ¿Y sabe qué dice? Ni el Hijo. ¿Sabe qué dice? O Yahshua es mentiroso. Dice, ni yo. Yo no soy como mi papá, él todo lo sabe, pero yo esa parte no la sé. Yo también sé mucho, pero yo esa parte no la tengo, no es de mi manejo, no es de mi incumbencia, no es de mi jerarquía. Entiendan. Papá es papá, hijo es hijo. Hijo de Dios, sí. Estaba allá con el concilio de ángeles cuando hagamos, sí. Pero no había, no, hagamos. Sí, un padre terrenal viene y le dice a la mujer y a los hijos, invirtamos en ese negocio, me parece, hagamos esa inversión, pero el que pone el dinero es él, nadie más, ¿sí o no? Entonces, en este caso, dice, ni el Hijo, es Yahshua mentiroso, cuando dicen que Yahshua sabe, no, él dice que ni yo lo sé, sino solo el Padre, solo Yahweh, solo el Todopoderoso, el Papá de los dioses, porque así lo dice. O sea, no vamos a meter en este momento, pero Él es el Papá de todo, el Creador de todo, el grande, y tiene a un ser unigénito, engendrado, que era antes de venir y meterse en el vientre de una mujer para salir como hombre, pero hay un Padre y hay un Hijo. Listo, eso lo dice la palabra de Yahweh. Léase primera de Juan. Estén alerta. Y mira lo que dice Yahshua, el Hijo, Yahshua, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el que vino y se subió al madero, enviado por su Padre. Estén alerta, velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Le dice, ustedes no saben. Que le diga que le dé fecha y tal, carreta de los carretas, porque no saben. Mentira. Estén alerta, velen porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Por tanto, velen porque no saben cuándo viene el Adón, cuando viene Yahshua, que es el Adón. Yo le pongo Adón, no le pongo Señor, porque Señor quiere decir Val, es Adón, hebreo. Por tanto, velen porque no saben cuándo viene el Adón de la casa, el Adón de la casa. Si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. Versículo 13, no sean que venga de repente y lo hayes que dormidos. Dormidos. Y si a uno los encuentra borrachos, si alguno los encuentra en fornicación, en adulterio, en ejercicio de adulterio, en ejercicio, ¿será que se lo llevarán? La palabra de Yahweh dice que no. La palabra de Yahweh en Juan 3:8 dice que
el que esté en ejercicio, el que vive en práctica de pecado, el que vive en pedo, bueno, todas esas cosas, en lesbi, en todos esos, cuando él llegue y los encuentre en ese ejercicio, dice la palabra que no, que es muestra de que nunca tuvo a Yahshua de verdad, ni nunca se arrepintió y se convirtió de sus malos caminos. Y lo que ustedes digo, a todos digo, velen. Les digo que, ¿qué? Velen. Y terminamos con ese pasaje en donde empezábamos y dice, sin embargo, en ella quedarán, habrá una hecatombe, pero en ella quedarán sobrevivientes hijos e hijas que serán sacados, serán tomados o serán apartados serán apartados. Saldrán hacia ustedes y verán su conducta y sus obras, pero también verán que tienen a Yahshua en su corazón. Y verán que se actúan y guardan los mandamientos de Yahweh. Obras, tal como un Noé, tal como un Job, tal como un Daniel, tal como un Abel, tal como un Josué, tal como un Caleb, que según la Biblia dice que eran perfectos. Entonces serán consolados de la calamidad que ha traído contra la tierra, contra este mundo, contra Jerusalén, de todo lo que he traído sobre él. Hoy nos he enseñado que se dividirá la familia, que Satanás está atacando los principios, que si en la familia se ejercitan, si el padre pone ejemplo, porque tus hechos hablan tan fuerte que no me dejas escuchar lo que estás diciendo. Si eres un ladrón, si tu hijo o tu hija te ve robar, si tu hijo te ve mentir con tanta facilidad, si tu hijo te ve en tantas cosas, en adulterio, en fornicación, en robo, en estar hablando mal de la gente sin evidencia, falso testimonio de la gente, cuando no honras a los padres, entonces, ¿qué vamos a levantar? ¿Qué hijos bien formados de principio podemos levantar? Y cuando dejamos y aceptamos en la iglesia, los que están llamados a no vender los principios, aceptan toda esta hecatombe moral, la aceptan como normal, se la dejan normalizar en su mente por los mensajes de la televisión, de los noticieros, de las películas, de las canciones, todo eso se va normalizando y tu hijo, tu hija, tú mismo participas de eso. ¿Qué se puede esperar? La hecatombe va a llegar. Se han apoderado de tu mente. Piensas lo que ellos quieren. Ves las cosas como normales. ¿Y qué terminas? Alcahueteando y viviendo en eso. Entonces, como dije allí, no estarás apercibido. Te hallarán dormido y te hallarán en el vómito del perro, en el cieno de la puerca, enredado en un mundo, porque te dormiste. Serás como aquellas vírgenes que estaban allí, pero tenían doble vida. Querían ser salvos, querían estar con el Mesías, pero también querían seguir, despelucándose, echando sus canitas al aire. Por eso dice, velar, para que no te hayan dormido. Arrepiéntate y apártate. Enséñale eso a tu familia, enséñale eso a los tuyos. Y lo que a ustedes les digo, velen, estén alerta. O sea, de pronto ya la familia no te escucha, entonces ora por ellos, pero tú guárdate hasta el final, que ellos vean que tú no estás en la misma corriente del mundo, en los pecados pasados, que ellos digan, cambió, se transformó, pero ahí va a la iglesia, salta, qué iglesia tan linda, qué orquesta, qué
qué localidad, qué edificio, pero no cambian, no transforman las vidas, no llevan a ese pueblo a ser transformado, no llevan a ese pueblo a cambiar. Y entonces, ¿qué? ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? ¿Cómo? Entonces, es tiempo de parar, es tiempo de ser celoso con tus principios, con tu estructura, las estructuras que tú tienes, que Yahweh te ha dado. Gracias. Y también ve buscando en qué todavía estás ofendiendo los mandamientos de Yahweh, en qué los estás ofendiendo. De pronto una doctrina errada, de pronto una creencia errada en tu vida, también te puede llevar a la perdición. Entonces, te van a ridiculizar por ser diferente. No eres normal para ellos. El anormal eres tú, pero no importa. Persevera hasta el final, te dice, persevera. Persevera, porque tú eres la sal del mundo. Y si la sal se revuelve con todo y hace igual que el azúcar y hace igual que esto, que aquello, entonces perdió su sabor, perdió su esencia. Porque Satanás ataca la estructura, ataca la familia. Guárdate con tu familia, guárdate con los tuyos. Padre de los cielos, en el nombre de Yahshua, te damos gracias por esta enseñanza, oh Padre de los cielos. Te damos gracias. Te damos gracias por lo que hoy nos has enseñado. Gracias porque tú lo que estás intentando es despertarme, porque estaba dormido, Yahweh. Y ahora puedo ver con tu visión, con tu enseñanza, que yo lo que iba era un despeñadero y los míos están yendo a un despeñadero. Padre, que no puedo callar, que no puedo dejarlos en vida, porque ya después las oraciones no valen, porque ya muerto es muerto. En vida, yo con mi ejemplo de vida, cuando ya de pronto les he hablado, ya de pronto ya ni me hacen caso porque han decidido un cristianismo ancho que les permita todo, oh Padre de los cielos, y los lleve por camino ancho. Entonces lo que puedo hacer es orar por ellos, orar porque les amo, orar porque quiero que, y doblo mi rodilla y velo y salgo a estas instancias a ver si hay alguno que pueda escuchar. Esto no es para los que buscan las corrientes del mundo en las iglesias, que son corrientes del mundo, entretenimiento disfrazado de religiosidad, pero están perdidos, papá de los cielos, porque no dejan su vieja manera de vivir, su estilo de vida. Permite que se arrepientan y permita que se conviertan y reciban de verdad en su ser a Yahshua y no violen más los mandamientos tuyos, Yahweh de los ejércitos. Te alabamos y te pedimos que desciendas con poder, Padre de los cielos, y a usted que de pronto está enfermo físicamente, aproveche este momento y dígale, Padre, estoy enfermo. O de pronto usted dígale, papá, yo tengo esta situación que no he podido quitar en mi vida, pero tú sí me la puedes quitar porque para ti no hay nada imposible. Tengo un ejercicio de pecado tal, tengo un estilo de vida de pecado tal, tengo una práctica de vida de pecado tal, dígaselo. Ahora me arrepiento, Yahweh de los ejércitos, y quiero tener una vida tal Noé, tal Abel, tal Job, oh Yahweh, confiada y seguro porque ya tengo la salvación que tú me ofreciste en el madero a través de Yahshua HaMashiach. Gracias. Y si usted que está en estas ondas hercianas, digamos, dígale, yo necesito creer que tú eres el verdadero Mesías, hijo de Elohim, enviado a morir
por mis pecados. Yo necesito creerlo, necesito aceptar eso. Necesito tener fe en que esa es mi salvación. Necesito tener esa fe. Te alabo y te exalto, díselo. Y necesito apartarme de pisotear los mandamientos de Yahweh. Necesito apartarme ahora en vida, a tiempo, papá de los cielos. Te alabo y te exalto y te doy muchas gracias. En el nombre de Yahshua. Amén.